Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática, así que sean bienvenidos a este canal para que podamos crecer todos en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que para iniciar vamos a orar para que Dios sea el que dirige esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar la lección de escuela sabática. Danos conocimiento, danos sabiduría para que podamos interpretar y aprender correctamente tu palabra. Te lo suplicamos estos favores en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La lección que vamos a repasar es la lección número 4. Viene hablando el papel de la Biblia. Vamos a hablar hoy en esta lección la importancia de las Escrituras en la vida del cristiano, la importancia de estudiar la Biblia y la importancia de obedecer la palabra de Dios, porque son dos cosas que tienen que estar unidas, el estudiar la palabra y obedecerla. Dice el versículo para memorizar, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este verso nos explica el efecto profundo que tiene las Escrituras cuando permitimos que el Espíritu Santo impregne esa palabra en nuestro ser. Aquí se usa la expresión figurada, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos. Esto es un lenguaje figurado para hablar la profundidad de cómo la palabra tiene un gran impacto en nuestras emociones, nuestro intelecto, en lo que pensamos, discierne todo, escudriña todo lo que hay en el ser humano, siempre y cuando el ser humano permita que el Espíritu Santo obre en el corazón. Sin duda posees una Biblia, o quizás más de una. Sin embargo, a lo largo de la historia, este precioso libro ha sido prohibido, copiado en secreto y contrabandeado. Es el libro más publicado del mundo en cualquier idioma y también uno de los más antiguos. Algunos han muerto para que la Biblia pudiera ser preservada. Esto es una gran verdad. No nos imaginamos cómo en el tiempo antiguo hubo derramamiento de sangre por preservar este libro. La guerra que le hizo la Iglesia Católica al cristianismo durante la Edad Media, la mal llamada Santa Inquisición. La Biblia dice que el diablo usó al papado para perseguir al pueblo de Dios que leía la Biblia y que lo obedecía. Todos conocen la historia de los valdenses, los albigenses, los hugonotes, cómo eran perseguidos por la Inquisición romana. Tener una Biblia era digno de ser llevado a la guillotina o a la hoguera o al empalamiento. Muchas veces nos olvidamos de que muchos hijos de Dios sufrieron porque hoy tuviésemos nosotros una Biblia. Y vamos a ver de que la importancia que como hijos de Dios valoremos este libro, que lo estudiemos y que lo obedezcamos, porque es el mensaje de la lección de esta semana. Dice acá, hay una cita del Conflicto de los Siglos, página 579, párrafo 1. A la ley y el testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el idioma hebreo, esa palabra es a la ley, a la Torá y a los Nevi'im, o sea, los testimonios, se refería a la ley de Moisés o a la Torá y a los profetas. Era la Biblia hebrea. En otras palabras, lo que está diciendo acá Isaías, que para probar toda enseñanza o todo espíritu,
tenemos que hacerlo con la ley, o sea, con la Torá y con los testimonios, los profetas. Cuando Isaías dijo estas palabras no existía el Nuevo Testamento. El énfasis de Isaías es hablar de que toda enseñanza, todo profeta, toda doctrina debe de probarse con lo que dice Moisés y con lo que dice los profetas. Ahora, hoy que tenemos la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, podemos usar el mismo principio y poder decir a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Y dice la cita, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Noten de que la Biblia es el detector de mentira, pero para poder detectar una mentira o un espíritu tenebroso o un falso maestro, tenemos que estudiar la Biblia. Si usted y yo no estudiamos la Biblia, vamos a ser fácilmente engañados. Por eso, hermanos, el arma del cristiano es de la espada. ¿Cómo hacía Cristo para defenderse de la tentación del diablo o de las trampas de los fariseos? Cristo siempre decía, escrito está. Y si no estudiamos, si no profundizamos, si no leemos, ¿cómo vamos a decir, escrito está? Ahora, vamos a ver un principio importante a la hora de analizar el valor que tiene la Escritura en la vida del cristiano. La Biblia, dice el apóstol Pedro, que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía es de interpretación privada. Toda escritura es inspirada por Dios, útil. Ahora, cuando hablamos de la inspiración de las escrituras, tenemos que entender correctamente a qué se le llama inspiración. Nosotros los adventistas no creemos en inspiración de palabra. O sea que Dios no inspiró las palabras textualmente, porque si así hubiese sido el caso, las Biblias que tenemos y las que existen en todos los idiomas no sirvieran. Tendríamos que ir a leer solamente los manuscritos originales que ya no existen. Entonces, cuando decimos inspiración de la Escritura, estamos hablando no de las letras, sino de la inspiración del profeta. Era el profeta que era inspirado en su intelecto para que el profeta pudiese hacer uso de su dialecto, de su lenguaje, de su dicho, de algunos libros extrabíblicos, como por ejemplo el libro de Enoc y muchos libros que existían en la época de los profetas y los apóstoles. Por ejemplo, las parábolas, la mayoría de parábolas eran parábolas conocidas, no solamente por los fariseos, sino también por los egipcios y por los griegos. Cristo usaba ese lenguaje que conocían los fariseos para transmitir mensaje a la nación de ese tiempo. Esto lo corrobora Elena de White. Elena de White explica que aunque la Biblia es palabra de Dios, la podemos aceptar como palabra de Dios, pero no son las letras las que fueron inspiradas, sino el profeta en su intelecto. Mensajes selectos, tomo 1, página 24, párrafo 1 hasta el párrafo 2. Explica, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Hablando de la Biblia, o sea que Dios no escribió palabra, Dios no escribió letra. Eso quiere decir la cita. Es la forma de la humanidad. O sea que la Biblia tiene doble autoría. Fue inspirada al profeta, Dios inspiró al profeta y el profeta escribió con su propio puño de letra. Lo que cuidaba el Espíritu Santo es que el profeta no fuese a distorsionar el mensaje.
El plan de Dios era que inspirar al profeta para que el profeta pudiese llegar a hombres mortales y caídos con el mensaje de Dios. Por eso es que la Biblia tiene doble autoría. Es soplada al profeta, es soplada por Dios al profeta y escrita por el profeta. Porque imaginémonos, Dios si nos hubiese hablado directamente a nosotros sin usar intermediarios, sin usar a Moisés o a los apóstoles o a los profetas, no hubiésemos entendido. Porque no sabemos qué idioma habla Dios. Así que Dios usó a hombres para poder transmitir el mensaje a otros hombres. Y el Espíritu Santo inspiraba la mente del profeta. Ahora, Dios no está representado como escritor. Noten, Dios no es el escritor de la Biblia. Es el que inspiró al profeta. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, la lógica, la retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no la pluma, considerada a los diferentes escritores. Y dice el siguiente párrafo, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, sino en sus expresiones, o sea, en su mente, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. De ese modo, las declaraciones del hombre son palabra de Dios. Manuscrito 24, escrito en el año de 1886. Comprendiendo esto, vamos a analizar lo que dice el día domingo. Pasemos al día domingo. El día domingo dice, el arma más poderosa, hablando de la palabra de Dios. Recordemos de que el arma del cristiano no son revólveres, no son tanques, es la palabra de Dios. Un cristiano legítimo, nacido de nuevo, no porta armas de fuego, porque el arma del cristiano es la Biblia. El arma de fuego solamente la puede usar la autoridad civil, dice Pablo, porque ha sido puesto para castigar al malo. Pero los hijos de Dios no confiamos en armas de fuego, confiamos en Dios y en su palabra, en las promesas que están acá. Noten cómo dice Efesios 6:17. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación. Es como un escudo para proteger la cabeza. Los soldados romanos protegían su cabeza con ese casco, podemos decir así. Era una cubierta de hierro macizo para cubrir la cabeza de los dardos y las flechas de los enemigos. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Noten que el arma del cristiano, la espada, es la palabra de Dios escrita. Ahora, ¿cómo contestaba Cristo cuando el diablo lo tentaba? Noten que Cristo no decía, como dice mi pastor o como dice el párroco. Cristo decía, escrito está. Significa que Cristo leía, y de paso dice la misma Elena de White que María, la madre humana de Cristo, desde sus primeros años de vida, le enseñaba las escrituras, la Torá al niño. Por eso es que Cristo, cuando iba creciendo, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Crecía en intelecto, en conocimiento. Por eso es que los rabinos, cuando encontraban a Cristo en la plaza de Jerusalén, se quedaban impactados como un niño, sin haber ido a estudiar a la escuela de los rabinos. Tenía tanto conocimiento que superaba a la de los fariseos hipócritas. Era porque Cristo tenía como maestro al Padre Celestial y a María, su madre humana. Por eso es que siempre decía, como está escrito,
como dice la ley. ¿Cómo lees en la ley? Mateo 4, versículo 3 al 4. Aquel diablo le está tentando a Cristo y note cómo Cristo responde. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4. Y vino el tentador, o sea el diablo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, noten que poniendo en tela de juicio la divinidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo y dijo, noten cómo respondió Cristo. Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Cristo está citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten que el arma de Cristo para defenderse de las preguntas tentadoras de los fariseos, para defenderse de las tentaciones del diablo, Cristo decía, escrito está. Dice esta cita de Elena de White, Elena de White, Conflicto de los Siglos, página 579. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. O sea que el diablo desea, y ese es el intento tras intento, esa es la fatiga del diablo, mantener a los hombres ignorantes de la Biblia. El diablo se burla de los indoctos, de los ignorantes bíblicos, porque el diablo sabe de que una persona ignorante es fácilmente de manipularla y engañarla. Por eso es que el diablo busca y busca la forma en que las personas se mantengan alejadas del conocimiento de la Biblia, porque es más fácil entramparlas con sus engaños. Dice esta otra cita del Conflicto de los Siglos, página 581, párrafo 2. Y de paso hay un capítulo entero en el libro Conflicto de los Siglos que se llama Las Escrituras, nuestra única salvaguardia. Y allí tomé esta cita. Conflicto de los Siglos, página 581, párrafo 2. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de estos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Noten que el diablo le gusta, se deleita en ver cristianos indoctos de la Biblia. Y dice que aquí emplea a obispos, pastores y profesores de teología para engañar a gente que no lee y que no estudia. Es interesante, hermano, lo que quiere decir aquí la sierva del Señor. Ella no está diciendo que sea pecado escuchar un sermón de algún teólogo o de algún maestro de la Biblia o de algún predicador. No, lo que ella está diciendo es que todo lo podamos comprobar si es cierto o no, pero lo que lo comprobemos con un escrito está a la ley del testimonio. No vamos a malinterpretar la cita, no está diciendo que no hay que escuchar sermones de otros predicadores. Lo que está diciendo ella es de que debemos de probar todo lo que llega a nuestros oídos, si lo que están diciendo es verdad o no, porque el diablo puede usar a obispos, pastores y profesores de teología. No creamos todo a ciegas, probemos los espíritus. Dice este comentario en la lección de escuela sabática, al alejar de la Biblia al pueblo de Dios, Satanás afecta no solo nuestra relación con el Señor, sino también nuestra relación con los demás. La relación entre los cónyuges se vuelve más tensa. Gritamos a nuestros hijos y no tenemos paciencia con nuestros amigos o compañeros de trabajo. Noten el efecto que hace la palabra. Y cuando nos olvidamos de la palabra, cuando nos olvidamos de la obediencia a la palabra, empezamos a cometer pecados y a afectar relaciones interpersonales, no solamente con la familia, sino también con los amigos y aún hasta en el trabajo. Noten la importancia es que la Biblia esté en nuestro ser, en nuestras arterias, en nuestras neuronas, en nuestras células. Satanás sabe que la poderosa palabra de Dios lo hace impotente.
Noten que la debilidad del diablo es un escrito está. Sabe que la oración y el estudio de la Biblia son las armas más poderosas que la humanidad puede usar en contra de él. O sea, al diablo no le podemos disparar con un tanque porque es un espíritu, él no se muere con eso. Al diablo no le podemos disparar con un revólver, ni ninguna arma lo puede matar. El único que lo puede destruir es Cristo. Pero para poder atacar al diablo, para poder debilitarlo, es la oración y el estudio de las Escrituras. Los cristianos genuinos oran y estudian la palabra porque eso es lo que hace impotente al diablo. Pasemos al día lunes. El día lunes dice la autoridad de las Escrituras. ¿Hay autoridad? Sí. Dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17. Aquí Pablo está escribiéndole a Timoteo. Se entiende que Timoteo en este momento es un joven, pero se entiende que Timoteo venía de un hogar cristiano. La mamá se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida, y que de la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Noten, desde la niñez, desde la infancia, conoces las Sagradas Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios. Aclaro otra vez, cuando Pablo está hablando esta palabra o esta frase, toda escritura es inspirada por Dios, se refería a la Septuaginta, la ley, los salmos y los profetas. Lógico que para este momento solamente eso existía, la Septuaginta, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim. Pero hoy, como dije al principio de este estudio o de este repaso de la lección, hoy que tenemos los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, hoy para nosotros es todo. Y por tanto, este versículo podemos aplicarlo a todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda escritura es inspirada por Dios, soplada, esa palabra inspirar es soplada, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten el efecto que hace la palabra en el corazón del ser humano cuando permitimos de que el Espíritu tome esa palabra escrita y la encarne en nuestro ser. Las Escrituras poseen autoridad, pero debemos de usarlas bien. Muy importante eso. Aquí hay poder, hay autoridad en la Escritura, pero ahora vamos a ver de que hay que usarla bien. Yo siempre he dicho, darle la Biblia a un ignorante es como darle un revólver a un loco. Peligroso. Un loco con un revólver va a ser una gran matazón de personas porque va a disparar a los locos. Igual como un ignorante, una persona que no tenga el conocimiento de Dios y el Espíritu de Dios va a torcer, va a decir disparates, va a decir herejías en un púlpito. ¿Por qué? Porque la Biblia hay que usarla bien. Y para usarla bien tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y para Pablo era importante esto de saberlo usar la palabra. No se trata solamente de agarrar un revólver y tirar balazos a los locos porque vamos a matar a cualquiera. Así es la Biblia. Tenemos que usar bien la palabra. Dice acá, 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Noten otra vez, Pablo le escribe a Timoteo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que si Pablo dice que usa bien la palabra de verdad, ¿significa que hay personas que la usan mal? Sí, la tuercen, la manipulan, la sacan de contexto para crear errores doctrinales y hacer que la misma Biblia se contradiga. Pero sí que para Pablo era bien importante que un líder consagrado a Dios use bien la palabra de verdad. Ahora, noten este comentario acá
que trae la lección de escuela sabática, dice: la importancia que permitamos que Dios lleve la palabra a nuestro intelecto. Al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propósitos o que concuerde con nuestros puntos de vista. En otras palabras, no trates de acomodar la Biblia a tu vida. Es tu vida que debes de acomodarla a la Biblia. Muchas veces hacemos lo contrario, muchas veces hacen lo contrario. Falsos maestros, falsos predicadores, falsos ministros, que usan la Biblia para torcerla, para acomodarla a su vida. Y es al contrario. Nuestra vida tiene que acomodarse a las Escrituras. Y aquí dice: tampoco debemos usar el método que consiste en cerrar los ojos y elegir un texto cualquiera, como decir, a lo loco. Voy a agarrar la Biblia y la voy a abrir a lo loco y lo primero que vean mis ojos, eso voy a leer. No, la Biblia no se lee así. Ahora, y noten cómo sigue siendo. Dios no es una marioneta que se maneja con hilo, dispuesta a responder nuestros caprichos y voluntad. O sea, no debemos de usar la Biblia como una marioneta, no debemos de manipular la Biblia para que la Biblia se pueda adaptar a nuestros pensamientos o ideas preconcebidas. Eso dice: sus caminos y pensamientos son mucho más elevados que los nuestros. Isaías 55, versículo 9. Por lo que nunca debemos tratar de controlar las palabras de la Biblia. Tampoco podemos escoger las partes de la Biblia que nos guste o que nos convenga. Por el contrario, debemos considerar la Biblia como un todo, en lugar de leer pasajes sencillos y conocidos mientras dejamos a un lado lo que nos plantea desafío. Si en verdad queremos que Dios nos hable por medio de su palabra, debemos acercarnos a ella con un corazón como un todo y utilizar el método sólido. Cuando nos dediquemos a su estudio cuidadoso, confiando en que Dios nos revelará lo que necesitamos cuando lo necesitamos. O sea, este comentario, en otras palabras, lo que está diciendo es que tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. No tenemos que estudiarla de una forma irreverente. No tenemos que controlar la Biblia. No tenemos que manipularla. No tenemos que adaptarla a nuestros caprichos. Debemos de aceptarla tal como está escrita. Ahora, ¿cómo se lee la Biblia? ¿Será que toda la Biblia se lee de la misma manera? No. En la Biblia tenemos lenguaje figurado, tenemos parábolas, tenemos dichos, tenemos profecía, lenguaje simbólico. Tenemos que saber dónde usar el método para poder interpretar el texto que estamos leyendo. Supongamos, dice Apocalipsis que hay una mujer sentada sobre las aguas. Eso no lo podemos interpretar literalmente, porque no existe en la lógica humana una mujer literal sentada en agua, porque nadie puede sentarse en agua porque se hunde. Este lenguaje figurado está hablando de una iglesia falsa que controla a las masas, a las muchedumbres con su falsa doctrina y las emborracha con su vino venenoso. Noten, por eso es bien importante entender dónde se usa una parábola, dónde se usa un símbolo, dónde se usa una analogía, dónde se usa un quiasmo, dónde se usa una metáfora, etcétera, etcétera. Donde se usa un paralelismo, donde se usa una promesa o profecía de doble referencia. Y dice esta cita: Conflicto de los siglos, página 584, párrafo 2. El lenguaje de la Biblia debe de explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Muy importante eso. Cristo prometió: si alguno quisiera hacer su voluntad, la del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubieran falsos maestros para alucinar y confundir la inteligencia, se realizaría una gran obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. O sea que lo que está diciendo esta cita, que tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe a la verdad, pero tenemos que tener cautela
donde vamos a interpretar un símbolo o una figura. Ahora, noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 512, párrafo 2. Esto mismo hace la Iglesia Católica, torcer la Biblia para enseñar errores. Saben de que todas las creencias de la Iglesia Católica, el purgatorio, el limbo, la transustanciación, el primado de Pedro, el papado, la misa, el bautismo de bebé, la confesión auricular, se ha creado esas doctrinas basado en textos mal interpretados y sacados de contexto. Por eso es que, hermanos, no hay que conformarse solamente con que alguien cite la Biblia. Y este es un problema de un cristiano ingenuo. Un cristiano ingenuo se conforma con solamente que alguien cite la Biblia y decimos, me citó la Biblia, es verdad, pero el diablo también cita la Biblia. Por eso es que tenemos que tener cautela. El papado es una obra maestra del engaño y todas sus doctrinas se han creado con textos mal interpretados. Y dice esta cita acá, Conflicto de los Siglos, página 512, párrafo 2. Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir la enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido. Los dirigentes papales escogen de las Sagradas Escrituras los pasajes que mejor les conviene a sus propósitos, los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo, a quien rehúsa al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. O sea, que no nos conformemos con solamente que alguien cite la Biblia o que alguien hable bonito. Tenemos que ver cuál es el contexto de esas palabras, si es verdad que lo que está enseñando esa persona es lo correcto. Por ejemplo, el catolicismo romano, para sostener de que existe un purgatorio, ¿qué es lo que hacen? Buscar textos donde hablan ¿qué? De fuego. Cuando encuentran un versículo que habla de fuego, dicen ellos, se les viene a la mente purgatorio, porque están leyendo la Biblia con una mente prejuiciada y adoctrinada. No dejan que la Biblia sea su propio intérprete. Muy importante eso. La Iglesia Católica es un sistema de falsa religión, que aunque citen la Biblia, hoy citan la Biblia para defender sus dogmas, son citas sacadas de contexto, que no tienen nada que ver con purgatorio, ni con bautismo de bebé, ni con que Pedro fue papa. Ninguna manera. Pasemos al día martes. El día martes dice la verdad bíblica. La verdad bíblica. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra que es verdad. Note qué interesante. Cristo es la palabra encarnada, la palabra de Dios encarnada. Y Cristo, aquí tenemos la biografía de Cristo, pero de una forma escrita. La palabra de Dios escrita. Cristo es la palabra de Dios encarnada, pero este libro es la palabra de Dios escrita. Ahora, hay quienes dicen así, nadie tiene la verdad, no existen verdades absolutas, cada quien tiene su verdad. ¿Cuántos han escuchado esa frase o esa palabra? El diablo quiere que creamos que no existen verdades absolutas. Pero ¿saben de que la Biblia contiene verdades absolutas? Esta es una verdad absoluta, la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa es la verdad absoluta? Cristo. Cristo es la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No le creamos al diablo, el diablo quiere confundirnos. Y mucha gente indocta de la Biblia dice, si nadie tiene la verdad, yo no sé quién tiene la verdad, si aquella iglesia o esta. Mejor me quedo así como estoy, porque no existen verdades absolutas. La verdad es relativa, cada quien tiene su propia verdad. Error. Esa es la mentira del diablo. El concepto mismo de verdad ha decaído a tal punto que ya nadie sabe en qué consiste y dónde radica la verdad. Según la cultura popular, no existe criterio normativo para decir que es verdad y lo que no es, ni un fundamento que permanezca constante.
del que se pueda depender y resista la prueba del tiempo. Por el contrario, Jesús dijo, yo soy la verdad. Cristo dijo, mi palabra es verdad. O sea, existe verdad absoluta. Ese cuento de que la verdad relativa y que cada quien puede ser su propio concepto de verdad es una mentira. El diablo. Ahora, noten esta cita. Conflicto de los siglos, página 581, párrafo 1. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y solo la Biblia. Noten los protestantes que critican a Elena de White. Mire qué gran ignorancia del protestantismo apóstata y del catolicismo romano, dicen los adventistas. Sacan doctrinas de Elena de White. Esa doctrina de guardar el sábado es de Elena de White, inductos de la Escritura. No hay otra palabra para decirles solamente esa. Hermano, Elena de White nunca inventó ninguna doctrina. Todo lo que dice Elena de White está sacado de la Biblia. Aquí Elena de White, noten lo que está diciendo, está exaltando la Biblia. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y solo la Biblia, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de toda la reforma. Ni las opiniones de los sabios, ni las seducciones de la ciencia, ni de los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de doctrina. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Noten, las Escrituras poseen autoridad infalible. Cristo y su palabra son los únicos infalibles. Proverbios 30, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6. Toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprendan y seas hallado mentiroso. Aunque existen verdades absolutas, pero hay más verdades por descubrir. Elena de White dice, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 659. Dice, hay minas de verdades que han de descubrir todavía el investigador ferviente. O sea que este libro, hermanos, aunque contiene verdades absolutas, es profundo. Nunca vamos a terminar de conocer lo que dice este libro. Siempre hay algo que conocer, porque es un libro sagrado. Aunque fue escrito por hombres, por los santos hombres de Dios, pero contiene inspiración divina, tiene una enorme profundidad. Solo en la Biblia han sido sacados miles de libros durante todas las generaciones. Este libro es el más antiguo, que emperadores han querido deshacerse de este libro, que uno dijo, yo haré un libro que hará que la Biblia esté como en un museo de reliquia, como un objeto antiguo que haya existido, porque va a desaparecer con mi libro. Hasta el día de hoy la Biblia es el libro más estudiado a nivel mundial y más traducido en idioma. ¿Quién no tiene una Biblia? ¿Quién no la conoce? Ahora, noten cómo dice esta cita. Primera de Tesalonicenses 2.13. Primera de Tesalonicenses 2.13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que la palabra de Dios solamente transforma a aquellos que le permiten que el Espíritu obre en sus corazones. Un impío no puede cambiar a menos que permita que el Espíritu impregne esta palabra en sus corazones para que seamos transformados. El día miércoles dice, pasemos al día miércoles. Requerimientos bíblicos. Dice acá, el plan de Dios es que la palabra esté no solamente en papel o en tablas de piedra, sino que esté en la mente y en nuestro corazón. ¿Saben de qué se fue el problema de los judíos? Veían la ley como una ley de 10 restricciones y prohibiciones frías. Ellos miraban la ley como algo sin amor, pero la ley está basada en amor
y es espiritual, dice Pablo. El problema es que los judíos, los israelitas, nunca permitieron de que Dios tomara esas tablas y escribiera la ley en la mente y el corazón. Dios sigue teniendo el mismo propósito con la iglesia. Dios no quiere solamente que tengamos la letra de la Biblia. El plan de Dios es que esto esté aquí y aquí, para que pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. El plan de Dios es que la palabra haga efecto, que la palabra se encarne en nosotros. Por eso dice acá el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Y Salmo 119, versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea que Dios quiere tomar estas letras y escribirlas en nuestro corazón y nuestra mente para que podamos andar en obediencia a su ley. Los escritores de la Biblia sabían cuán valioso es su contenido de la Biblia, pero también reconocían la importancia es que este libro estuviese encarnado en nosotros para que pudiese impactar las vidas de las personas que no conocen a Jesús. Por eso es que dice Pablo que somos carta leída, escritas con el Espíritu, no en tablas de piedra. O sea, aquellas tablas está dando a entender Pablo que hoy somos nosotros porque la ley ahora ha sido encarnada en nosotros, no está en tablas físicamente, sino en las tablas de la mente y el corazón. Porque ese es el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ha sido el mismo, que el pueblo obedezca la palabra, no solamente sea teoría. Noten cómo dice esta cita: Camino a Cristo, página 90, párrafo 1. Esta cita es poderosa, habla del deseo de Dios y es que permitamos que la palabra se encarne en nosotros para que podamos andar en obediencia a esa misma palabra. Camino a Cristo, página 90, párrafo 1. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la Santa Escritura. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Ahora, noten cómo termina la cita. Si se estudiara la Biblia como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu y una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Tremendo, hermanos. El plan de Dios no cambia. Dios quiere que seamos la encarnación de la palabra. Así como la palabra se encarnó en Cristo, la palabra también tiene que encarnarse en nosotros, dando a entender que tenemos que reflejar el carácter de Cristo. La gente tiene que ver que en verdad conocemos la palabra, tener un buen testimonio para que la gente vea a Cristo reflejado en nuestra vida. Pasemos al día jueves. La condición del corazón. Ahora, es importante comprender de que el día jueves viene hablando que para poder recibir la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos que leerla con humildad, aceptando lo que está escrito. Nuestra capacidad para recibir las instrucciones de la palabra de Dios depende en gran medida de nuestra condición espiritual cuando acudimos a ella. Como dije, este libro sagrado no se le puede dar a un loco o a un ateo porque no lo va a entender. Porque este libro está conectado con el Espíritu Santo. Noten, si el Espíritu Santo fue que inspiró al profeta para que el profeta escribiera este libro, entonces el único que nos puede ayudar a entender lo que está acá es el mismo Espíritu. Noten, o sea, para poder interpretar la Biblia o entenderla y saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, es dejando que el Espíritu nos guíe. Pero tenemos que tener un espíritu humilde, humillarnos ante la palabra, obedecerla para poderla entender. Porque lo contrario, noten cómo dice Pablo, 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14 dice: pero el hombre natural, en otras versiones dice el hombre animal,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este libro, darle este libro a un ateo o un mundano, le va a sentir aburrimiento, va a sentir aburrido. ¿Qué es esto? No entiendo esto. No lo va a entender. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, cuanto más estudiamos este libro, vamos a conocer más, y es como un tesoro que cuanto más escarbamos, cuanto más cavamos para poder buscar el oro, vamos a encontrar más y más y más. Es como una mina de oro. Ahora, noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 512. La importancia de ser humildes y receptores para poder aceptar lo que dice la palabra. Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración humilde y susceptible de recibir la enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados de su verdadero sentido o significado. Esto está comprobado. Hay gente que estudia la Biblia, lee la Biblia para defenderse, para contraatacar, como lo hace los apologistas católicos. Leen la Biblia, se aprenden textos bíblicos de memoria para contraatacar y defenderse. Ellos no quieren conocer la verdad. Ellos lo que quieren es defenderse y buscar textos bíblicos que supuestamente, entre comillas, apoyen sus dogmas. La humildad es importante. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, porque de lo contrario, los pasajes más sencillos de entender van a ser desviados de su significado original. Noten cómo dice este comentario del día jueves. Puesto que el discernimiento espiritual es la capacidad de comprender las cosas espirituales, hay una gran diferencia entre las conclusiones de quienes tienen una mente abierta a lo espiritual y quienes no. Alguien que piense que la Biblia es una tontería no será capaz de percibir la verdad en sus páginas. Inclusive hay gente que lee la Biblia para sacarle defecto, y el que busca encuentra. Pero si vamos con una mente humilde, deseosos de conocer el mensaje de Dios, vamos a encontrar oro puro. Nuestra actitud hacia la Biblia muestra la forma de leerla. Son muy importantes para crecer en nuestra relación con Dios. Pidamos a Dios que nos guíe con su Espíritu. Seamos humildes. Dejemos el ego. Si leemos la Biblia con orgullo, tratando de buscar algo que defienda nuestros gustos personales, nunca vamos a encontrar la verdad. Vamos a andar buscando y buscando y nunca encontraremos el camino. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, vamos a encontrar preciosas gemas de la verdad y nos van a llenar, vamos a sentirnos satisfechos. ¿Por qué? Porque comimos. Dice esta cita, Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, noten, cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, espero que este repaso de la lección nos haya servido para que hayamos comprendido la importancia de conocer la palabra, citarla correctamente, cómo estudiarla y, lo más importante, obedecerla. Voy a terminar con una cita que está en Apocalipsis 1:3, una cita muy conocida y famosa entre los adventistas, pero que no sabemos lo que significa. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, noten las tres cosas que se dicen. Bienaventurado, el que lee, noten el que lee, primero, los que oyen, dos, las palabras de esta profecía y guardan. ¿Qué guardar? Obedecer. Noten que Dios desea que sus hijos lean la Biblia, le escuchen
y lo obedezcan. 3 cosas inseparables, no las podemos minimizar. No las podemos minimizar. Ni una de las 3 cosas vale más que otra. Dios quiere que sus hijos lean. Si no podemos leer, escuchar, pero también tenemos que obedecer. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo que está cerca. ¿Cuál tiempo? El cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida de Cristo. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este repaso precioso de la lección. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste escuchar tu palabra a través del repaso de la lección. Hemos descubierto la importancia de estudiar tu palabra, obedecerla, citarla correctamente y predicarla a aquellas personas que no la conocen. Gracias, Padre, por estos consejos de tu palabra. Gracias porque sin tu ayuda, sin tu Espíritu Santo es imposible comprender tu palabra. Tú dijiste que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Gracias por esa promesa y gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y recuerden, la mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose, según no lo han hecho, dando me gusta a los videos, compartiendo y comentando para que este mensaje pueda llegar a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Gracias por los hermanos que oran por este ministerio y gracias por aquellos hermanos que nos tienen cariño. Así que mandamos un cordial saludo a todos los hermanos que son parte de Apología Adventista. Dios me los bendiga. Maranata.